A continuación, Al Pan Pan, las cosas como son. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Al Pan Pan, las cosas como son. Coyuntura y calidad de la democracia con la conducción de Patricio Aro. Al Pan Pan, las cosas como son. Amigos y amigas, muchas gracias por participar una vez más con nosotros en este programa Al Pan Pan y a decir las cosas como son, gracias a Telesucesos, el canal de ustedes, a donde les damos la más cordial bienvenida. En esta oportunidad y a partir de hoy con Clever Herrera y César Ulloa diremos las cosas como son. Ha pasado un mes desde que el pueblo ecuatoriano se pronunció mayoritariamente al decir 7 veces sí a las preguntas planteadas por el gobierno con la finalidad de reinstitucionalizar el país y de luchar contra la corrupción. En este mes se ha establecido el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Desde luego hay actividades que vamos a analizar con César y con Clever. Bienvenidos. Muchas gracias Patricio, Clever, un cordial saludo a la audiencia que ahora se suma a Telesucesos en el sentido de mirarnos desde el canal 29 los días miércoles a las 10 de la noche. El Consejo Transitorio tiene una tarea ardua. En un poco tiempo tiene que hacer cosas bastante intensas, como la de evaluar a las autoridades designadas por el Consejo cesado y además desbloquear aquello que significó la estatización de la participación por parte del Estado. Creo que hasta el momento se han dado pasos firmes, sin embargo hay que profundizar lo que nosotros podríamos decir la descorrización del Estado en el sentido de pasar de un Estado autoritario, patrimonialista, a un Estado democrático y de derechos y de justicia como establece la misma Constitución. Una parte tiene que realizar el Consejo de Participación Transitorio, es decir, la evaluación de las autoridades nominadas por el Consejo cesado, la designación de las nuevas autoridades. Pero no debemos olvidar que se está discutiendo en este momento una nueva ley de participación ciudadana, que en lo esencial ha sido aprobada en primer debate por la Asamblea Nacional y que pasará a conocimiento del Ejecutivo. En este momento debemos también ver qué es lo que se plantea ahí y si es lo más adecuado para este momento de transición en el país. Debemos partir diciendo también que ese consejo está constituido por 7 personalidades del Estado ecuatoriano, de la República, y que sin duda son las mejores personalidades dadas sus características de trayectoria ciudadana, de participación, de honestidad. Pero ellos son 7 y están solos. Es decir, la participación ciudadana en realidad debe darse a través de la actividad directa de la sociedad ecuatoriana. Y es así como se han establecido también varias veedurías. Una de esas veedurías, la veeduría por la democracia. Es que la participación no solo debe reducirse a la denuncia, sino también ser propositiva en el sentido de lograr un acompañamiento adecuado, un acompañamiento eficiente. En este sentido, un grupo de ciudadanos que conformamos la veeduría por la democracia durante estas 2 semanas hemos hecho pronunciamientos contundentes, como por ejemplo que la del Consejo de Participación Transitorio en el ítem de evaluación de legitimidad de origen comience a hacer una cirugía mayor a la forma como fueron designadas las autoridades. Un caso gravísimo es como el Consejo Nacional Electoral, presidido por el señor Juan Pablo Pozo, designó a los vocales del Consejo cesado. Ahí hay una serie de irregularidades que habrá que llegar hasta las últimas instancias. Hay irregularidades y también en la lucha contra la corrupción no se está pensando recuperar los dineros. Sin embargo, ha habido una propuesta de firmar, que ha sido acatada aparentemente por la Fiscalía, de firmar un convenio con Basilea con la finalidad de encontrar y recuperar los dineros perdidos por la corrupción. Me parece que debemos tener en claro todo el proceso previo al 4 de febrero, día de la consulta popular.
la campaña electoral quedó claro para el Ejecutivo que no era un cheque en blanco lo que la ciudadanía le estaba dando, brindando, era un respaldo sí para reinstitucionalizar al país, para luchar contra la corrupción, pero no significaba que el presidente Moreno, y en este caso el Consejo de Participación Transitorio, podían hacer lo que a bien tenga. Es necesario tener mucho cuidado, ¿no es cierto? Porque no estaría bien descorreizar el país y pasar a morenizarlo al país. Es necesario que las nuevas autoridades que sean elegidas, que sean seleccionadas, efectivamente cumplan con un perfil técnico, profesional, de transparencia, de lucha contra la corrupción, pero que también tengan una visión general de lo que sucede en el país. Pero además hay una cosa súper interesante. Si bien el Consejo de Participación Transitorio ha cesado a algunas autoridades sobre la base de los criterios de la Contraloría General y su Contralor subrogante, nosotros creemos que las autoridades cesadas no deben sacarla, como dice el pueblo, de forma barata las cosas. Creo que, a más de cesar, habría que generar un estado donde se combate la impunidad de cabo a rabo. Por ejemplo, en el caso del ex superintendente de comunicación, habría que juzgarle por falsificación ideológica, es decir, por todo aquello que supuso imprimir la norma, alterando un artículo de la ley y además juzgando a los medios de comunicación sobre esos criterios. También nosotros creemos que a Patricio Rivera, si bien se le está tratando de examinar por haberse posesionado 200 días después de que recibió la notificación, creo que hay cosas más graves en la legitimidad de origen: el manejo de la economía del Estado, las cláusulas inconstitucionales de confidencialidad y todo aquello que ha supuesto la oposidad en el manejo de cifras. Se han destituido a 2 superintendentes, uno de ellos Cerbero, el can de 3 cabezas que protegía las puertas del infierno de la Revolución Ciudadana. Pero también está en proceso de destitución el superintendente de Economía Popular y Solidaria, Rivera, precisamente, quien fungió como ministro de Economía. Pero no están siendo evaluadas las autoridades como dispuso el pueblo ecuatoriano, es decir, por elementos dados por la Contraloría General del Estado, por algunas otras formulaciones legales. Han sido destituidos o está en camino, en proceso de destitución, un segundo superintendente. Sin embargo, la evaluación es la actividad importante para el Consejo y esa evaluación tiene 6 meses de plazo para llevarse a cabo. Es un trabajo arduo, complicado el que tiene que hacer el Consejo de Participación Transitorio, y por ello requiere ajustar sus tiempos y sus actividades para cumplirlo en el menor plazo posible. No debemos olvidar que hay un sinnúmero de autoridades que deben ser evaluadas. En estos días se han presentado varias organizaciones sociales a exponer cuál es su punto de vista respecto por cuáles de empezar. Unos han dicho que tienen que empezar por el Consejo de la Judicatura, otros han dicho que es necesario empezar la evaluación por la Corte Constitucional, otros han dicho que es necesario empezar por el Consejo Nacional Electoral. Efectivamente, este trabajo tiene que empezar ya. Y yo coincido con ustedes plenamente en que hay que ir a la legitimidad de origen, y de ahí no olvidarnos el papel triste jugado por el Consejo Nacional Electoral al designar al Consejo de Participación que fue cesado, ¿no? No se puede consolidar un Estado moderno cuando todavía se conserva o se ha fortalecido ciertos rasgos de corte patrimonialista, es decir, que las autoridades que debían dar cierto sentido de independencia y de autonomía a las funciones del Estado hayan provenido necesariamente del Ejecutivo, o en casos más graves, que muchas de las autoridades, como reportan las redes sociales en varios videos autentificados, hayan jurado la bandera de Alianza País para ocupar los cargos. Eso es una cosa gravísima que no puede ser aceptado en ninguna democracia que quiera tener mínimos de calidad. Consejos o miembros de algunas organizaciones de consejos establecidos en la Constitución han sido prorrogados o autoprorrogados en sus funciones o están cumpliendo funciones como subrogantes. Ellos también ya deberían ser reemplazados previa a una evaluación, y eso todavía no está sucediendo. Ese es el caso del Consejo Nacional Electoral, Patricio. Se prorrogaron en funciones, siguen los mismos vocales que designaron al Consejo cesado, ese Consejo cesado que eligió con 100 puntos a Carlos Polid, el mismo Consejo que eligió a Diego García, a Patricio Vaca como fiscal. Sin embargo, fue cesado el Consejo de Participación, pero el Consejo Nacional Electoral
sigue ahí y Claro. se ha declarado en periodo electoral. Claro, pero además no nos deben confundir con el criterio de que ya han presentado un cronograma electoral. Efectivamente. Tampoco nos vamos a dejar confundir con un remedio o un mal remedio de diseño de papeleta electoral. Lo que nosotros queremos son elecciones limpias, transparentes, competitivas, donde la ciudadanía tenga la plena garantía que se ha respetado la voluntad popular y además que los procesos electorales sean competitivos, es decir, que no se favorezca ninguna maquinaria política con la finalidad de que las elecciones no se lleven bajo los mejores criterios. Esas son preocupaciones de la sociedad, pero también la sociedad ecuatoriana está preocupada por el momento de terrible inseguridad que vive el Ecuador. Lamentablemente en la frontera norte se están dando acciones de guerra, he dicho yo y he calificado de esta manera, porque en realidad las acciones que han atentado contra instalaciones policiales, que emboscaron a una patrulla marinos, y lo más grave, un secuestro a un equipo de periodistas del gobierno, del comercio, eso implica que la inseguridad es muy seria en la frontera norte y no se está manejando adecuadamente la situación. Hay cosas sumamente graves. La primera, que nosotros podemos advertir que durante estos 10 años de revolución ciudadana no estaban los cuadros con la experticia suficiente para estar al frente de los ministerios ni de gobierno, peor aún de defensa. Creemos que, sin desmerecer el extraordinario papel que cumple la cultura en el Ecuador, pero yo creo que eso no era un ministerio para poetas, ni para médicos. Yo creo que ese era un ministerio para expertos en seguridad en términos de defensa, sobre todo indudablemente apegados a los estándares de derechos humanos e humanitarios, pero nosotros creemos que ha habido una sucesión de personajes que flaco favor le hicieron a esos ministerios del Estado. Pero también hay una carencia de la presencia del Estado en la frontera norte, especialmente en los cantones de la provincia de Esmeraldas, los cantones fronterizos de la provincia de Esmeraldas, San Lorenzo, Eloy Alfaro. Es realmente desesperante la situación en la que viven nuestros ciudadanos. Miren, este problema de la inseguridad no es un problema nuevo. Quizás se lo evidencia de manera más cruda, producto de las acciones que tú señalabas, Patricio. Pero revisando las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Censo, en su página Ecuador en Cifras, por ejemplo, se puede visualizar que la pobreza por necesidades básicas insatisfechas en el Cantón San Lorenzo llega al 89%, cuando el promedio a nivel nacional está en el 39%. Eso evidencia que hay una falta de presencia permanente del Estado en esos sectores y que el Estado no ha cumplido con dotar de servicios básicos, de dotar de infraestructura sanitaria, de dotar de fuentes de empleo a la comunidad, lo que convierte en un caldo de cultivo fácil para ser captada, atraído por fuerzas, digamos, que están manejándose al margen de la ley. Esta información quiere decir que no se necesita solamente la presencia militar o policial en esos cantones, se necesita la presencia del Estado para entregar los servicios básicos a toda la población que está en serios problemas. Mira, el diseño de política pública bajo el criterio de dinamizar fronteras vivas se ha convertido en un tema de estribillo, es decir, no ha habido una política pública seria en ese sentido. Pero tampoco debemos olvidar que nuestras Fuerzas Armadas han pasado por un proceso de desmantelamiento sistemático y permanente, que al gobierno le interesó el rumor, el corrillo, las conversaciones de la oposición antes de generar una inteligencia proactiva que finalmente determine las amenazas, por ejemplo, en este caso del crimen organizado o de aquello que necesita el Estado hacer para que precisamente las fronteras no sean un caldo de cultivo para organizaciones que siempre han actuado al margen de la ley. Hemos dicho y con mucha certeza que desde antes del inicio del gobierno de la Revolución Ciudadana con el mandatario que vive en el ático ahora, definitivamente se estableció una relación incestuosa, he calificado yo, con elementos insurgentes y narcotraficantes en Colombia. El Mono Jojoy dijo claramente en un informe a sus huestes guerrilleras el apoyo entregado a la candidatura de Rafael Correa, tanta cantidad de dólares. Entonces ahí parte el inicio, que años más tarde y el fin de semana
pasado, el presidente de la República ratificó lo que yo dije en un programa de televisión, y eso es absolutamente serio. Me parece que debemos tener claro que el Estado ecuatoriano se enfrenta a un problema que es transnacional, que es el narcotráfico, ¿no es cierto? Que es un fenómeno nuevo el que está enfrentándose allá, y que efectivamente hay una disputa por el control de esos espacios desde donde se puede enviar droga al exterior, camuflar la droga, se ha dicho, y tener ganancias económicas grandes porque que les deja ese negocio. Entonces el Estado tiene que efectivamente enfocar su visión de defensa hacia ese nuevo momento que está viviendo el país y la zona fronteriza. Pero además esto evidencia un par de cosas que son gravísimas. Que en el supuesto caso de que el secuestro de los periodistas haya producido en territorio ecuatoriano, quiere decir que nosotros estamos en un completo desmantelamiento de precautelar la integridad de nuestros conciudadanos. Pero si el supuesto caso hubiese sido que el secuestro se produjo en territorio colombiano, también demuestra lo mismo, es decir, la inexistencia del Estado colombiano en esa parte de la frontera. Es decir, por cualquiera de los dos lados, nosotros vemos una fragilidad en cuanto al control de ese territorio, tanto colombiano como ecuatoriano. El gobierno colombiano ha dicho que los secuestrados, los periodistas secuestrados, no están en su territorio. Y el gobierno ecuatoriano también no sabe si están en nuestro territorio. Esto me parece que es una estrategia diseñada por Colombia para que caigamos en el juego de esa lucha interna y contradelincuencial contra grupos colombianos que operan en territorio ecuatoriano, pero tienen su origen en territorio colombiano. Esto quiere decir que si no están los secuestrados en Colombia, quiere decir que las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad del Estado colombiano no van a hacer absolutamente por buscarles. Y si se dice que no están en Colombia, quiere decir que están en nuestro territorio. Y ahí nuestras fuerzas de seguridad van a hacer todo el empeño para enfrentar a estos grupos que están actuando en nuestro territorio. O sea, estamos cayendo en el juego de alguna manera. La delicadeza de este tema de seguridad hace presuponer que no todo la información que tiene el Estado y las fuerzas militares del país trasciendan a la información pública. Pero efectivamente creo yo que deberían reactivarse y mantenerse más estrechamente ligadas, por ejemplo, las instancias como la Conbifron, donde se pueda intercambiar información sobre lo que sucede en la zona fronteriza colombiana y ecuatoriana, y a partir de ahí, con la información de fuentes de inteligencia propia que hay en el país, establecer una estrategia para garantizar la seguridad de la ciudadanía, de la población en el Ecuador. Además, frente a la debilidad que ha demostrado el Estado en el enfrentamiento de un fenómeno inédito, como es el secuestro a periodistas o el secuestro a cualquier ciudadano en esa zona, lo que se debería revisar inmediatamente es si que las personas que están al frente de los ministerios a los cuales corresponde asumir esa responsabilidad están preparadas. Creo que aquí hay que dejar ya de lado las medallas y las condecoraciones del ALBA hacia los altos funcionarios. Creo que aquí se trata de escoger personas que bajo un criterio de profesionalización en seguridad y defensa pueden hacer un papel totalmente distinto. O por un principio de elemental ética, esas personas que están al mando de esos ministerios y al ver que se les ha rebasado las cuestiones que están pasando, deberían dar un paso al costado. Pero esta confrontación no solamente se da entre fuerzas insurgentes y guerrillas, se da al interior del país. El Ecuador vio con desesperación cómo se enfrentaba el fiscal general y el presidente del Congreso en una lucha al mejor estilo de la Cosa Nostra. Pues eso realmente crea también mucha inseguridad y afecta gravemente a la democracia del país. La opinión pública no dimensiona lo que significa que un fiscal general de la nación diga que su vida puede correr peligro y que además él responsabiliza a determinado personaje si es que se encuentra 1 kilo de droga. Eso es terrible. Pues eso es una cosa extremadamente grave. Pero además un fiscal que se pasó diciendo 1 año por varios medios de comunicación que era difícil recuperar el dinero de la corrupción, y que apresurado la semana anterior firma lo que tú decías, el convenio que estaba en fase de borrador desde hace 1 año en el despacho de la Fiscalía, con lo cual el Instituto de Gobernanza de Basilea se compromete a aportar con su experticia para recuperar los dineros de la corrupción en el exterior. Este instituto ha ayudado a recuperar alrededor de 100 millones de la corrupción en el Perú. Es importante lo que se puede hacer, y ese dinero efectivamente reinvertir
en necesidades básicas que tiene el país. Claro, y además la acción del Instituto de Gobernanza de Basilea no implica gastos para el Ecuador. Para nada. ¿No? Entonces es una contribución contra la lucha contra la corrupción y contra la acción política honesta en una acción de gobierno. Si queremos adecentar la política, habría que eliminar el estado de impunidad, porque me parece que, insisto, si el Consejo Transitorio solo cesa, pero no va a la raíz, es decir, aquello que significó la configuración de un estado delincuencial, simplemente va a haber un recambio de autoridades que incluso pueden ser personalidades, pero que no les garantizará una adecuada función si nosotros tenemos diseños institucionales pro impunidad. Pero mira, también puede darse lo siguiente: estas autoridades son evaluadas, son cesadas, son juzgadas y finalmente pueden ser sancionadas e ir a prisión. Pero si no se complementa con una ley de extinción de dominio para recuperar esos dineros, saldrán en 2, en 3 años. Hemos visto aquí cuáles han sido las sentencias a personas que se han declarado culpables de delitos. 2, 3, 4 años de sentencia y luego saldrán a disfrutar de los dineros que se han apoderado indebidamente. Es preocupante. El caso del presidente del Congreso de la Asamblea Nacional fue destituido, pero no fue destituido como asambleísta, es decir, puede seguir utilizando su curul, la curul que el pueblo ecuatoriano le entregó. Pero después de haber sido destituido de la presidencia, él por lo menos, por un elemental sentido de decencia, debió haber renunciado. Pero la curul está esperándole. Por eso la juventud no quiere involucrarse en la política, porque quienes deberían ser el ejemplo, es decir, quienes la ciudadanía debe mirarse representados, actúan de una forma prácticamente delincuencial. Entonces nosotros como ciudadanos y como veeduría por la democracia, retomando lo que Patricio decía, vamos a hacer un acompañamiento con la finalidad de que los procesos no queden en la cesación, sino que además deberíamos ir a las instancias finales en el sentido de devolver al Estado la democracia sin impunidad. Pero es responsabilidad del Consejo de Participación Ciudadana, tiene atribuciones suficientes como para proceder de esta manera. También hay un vacío legal en las atribuciones que tiene el Consejo. Pero no debemos confundirnos ahí. Hay el anexo 3 donde claramente está estipulado cuáles son los alcances en el trabajo de este Consejo. De ahí que pretender convertirle en una mini asamblea constituyente también puede traernos serios problemas en el futuro inmediato. Claro, es una mini asamblea constituyente de plenos poderes. Efectivamente. Entonces eso es muy peligroso también. Felizmente liderada. Este consejo liderado por un hombre como Julio César Trujillo, en que el país entero tiene absoluta confianza y tiene la confianza de los ecuatorianos, porque como él ha dicho, es viejito, pero no es ladrón. Sí, pero además habría que entender que si bien se les atribuyó un conjunto de funciones, de competencias y de responsabilidades, ahora el pleno poder debe estar en el soberano, que a través de la voluntad popular exige durante un año que prácticamente sea transparente y se desbloquee una serie de mecanismos institucionales diseñados por el correísmo. Pero eso vuelve nuevamente a la participación de la ciudadanía al interior del Consejo. Es decir, primero, la ciudadanía tiene que acudir al Consejo y segundo, el Consejo tiene que abrir las puertas a la ciudadanía. Y me parece que ese es el proceso que se está viviendo. Ese proceso de legitimación debe ser permanente por parte del Consejo de Participación Transitorio. Sus acciones van a ser evaluadas, apoyadas por la ciudadanía en la medida que sean adecuadas y correctas. Entonces es un momento interesante para el país, para el propio Consejo y para las organizaciones que estamos vigilantes de lo que ahí sucede. De esta manera, con Clever Herrera y César Ulloa, hemos dicho las cosas como son. ¡Al pan pan! Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Al Pan Pan, las cosas como son. Coyuntura y calidad de la democracia con la conducción de Patricio Aro. Al Pan Pan, las cosas como son.